Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, con dos invitados que se encuentran en Europa, suscriptores, otro podcast más. Ya llevamos ya más de 10 episodios con ellos y obviamente esta es la instancia en la cual se puede conocer un punto de vista, agradecer también el apoyo, la constancia. Y en esta oportunidad me está acompañando don Iván. ¿Cómo está Iván? ¿Todo bien? Buenas tardes. Muy bien, profe, encantado aquí desde España y nada, un placer estar en este canal en el que, bueno, con una temática como las del Llebre, con un canal muy útil, fantástico, así que darle las gracias y nada, a ver Gracias a ti, qué Iván. Bueno, placer. ya con el acento sabíamos que éramos de España, olé, tío. Pero tenemos a Gianni, que él también se encuentra en España, ¿cierto? Pero, ¿tu acento? Así es, mi acento es argentino, Ujú. me vine acá hace 3 añitos, Wow. estoy en Europa y bueno, también muy agradecido de estar acá, la verdad, porque nos deja el espacio también para poder hablar y, bueno, poder expresarnos y bueno, como siempre aprender cosas nuevas y estar actualizándonos con todo este mundo. Ujú. Muchas gracias por eso. Así es, que bueno, vamos a estar hablando de cosas que han ocurrido durante esta semana, conocer la opinión de ustedes, pero antes me gustaría conocer un poco más de su vida, cómo se han involucrado, cómo están dentro de este mundo del jailbreak. En tu caso, Gianni, ¿cómo iniciaste? ¿Te acuerdas cuándo fue el primer jailbreak que hiciste? ¿Qué dispositivo tenías? Sí, mira, me acuerdo que me habían regalado un iPhone 4S, apenas había salido, era una locura. Y porque bueno, le habían puesto las 4 antenas, habían solucionado algunos problemitas, había sido una pequeña revolución, ¿viste? Para el iPhone. Ujú, Y bueno, me acuerdo que hice el jailbreak ahí. Era, bueno, ya no había peligro de que se te pueda romper el teléfono, ujú. quieras o no, pero bueno, fue todo un mundo que empecé a descubrir. Y la verdad que siempre he ido haciendo el jailbreak, siempre que pude, y sí, lo aproveché muchísimo. A veces da un poco de pereza tener que estar actualizando y haciendo el jailbreak, actualizando, haciendo el jailbreak, pero al fin de cuentas también uno lo disfruta el teléfono y siempre Entonces, son por buenas lo las que me actualizaciones. dice, creo que cuatro veces salió el 2011, entonces estamos hablando de más de 10 años de experiencia dentro de esta escena, así que qué bueno poder Sí, contar con alguien como tú en esta conversación. Y en tu caso, Iván, ¿recuerdas cuándo fue el primer jailbreak? Sí, sí, perfectamente. Además, ahora que comenta el compañero, mi caso es muy similar porque también fue con un iPhone 4S, me Wow. lo regaló mi mujer, la que es mi mujer ahora, que llevamos juntos muy poquito, me regaló el 4S y recuerdo que al día siguiente le hice el jailbreak, Oh, al día genial. siguiente de tenerlo. Yo estaba muy contento, aparte de todo lo que comentaba el compañero, me acuerdo que incorporaba por primera vez Siri, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues recuerdo al día siguiente le hice el jailbreak eh, gracias a un amigo que tenía, que él tenía Android, y yo me acuerdo que en su teléfono tenía todos estos emuladores de máquinas arcade de los años 80 y demás. Y yo decía, joder, en el teléfono yo quiero tener esto. Y no podíamos. Y investigando, me di cuenta y tal. Y a través del jailbreak, en su momento, se podían tener este tipo de aplicaciones y demás. Y hasta hoy, Genial. con mi iPhone 12 Pro, que sigo ahí, ¿Y este iPhone 12 Pro que tienes, en qué iOS lo tienes, Iván? Ay, hombre, 14.1. 14.1. Y Y aquí esos son los estoy años de experiencia, ¿no? Esos son marav puros años de experiencia, men. Qué bueno. maravilloso. Ujú. Maravilloso. Y tú, yo, Yanni, no me decepciones. ¿En qué iOS estás? yo estoy con un XS en 14.8. Ah, Lo he genial. subido, estaba en 14.3 y la verdad que tengo que admitir que andaba un poquitito más fluido. ¿Ya? Y el 14.8 me sorprendió, la aplicación de Uncover anda mucho mejor, pero igualmente hay cositas que hay que pulir en los tweaks, pero está bien, está muy bien igual. Entonces yo soy el único en esta conversación que no tiene jailbreak, que me toca Oh, hacer no. así. Pero vamos a la espera, vamos a ver qué es lo que ocurre durante este tiempo. Yo aprecio en verdad que ustedes me cuenten su experiencia. De verdad yo aprecio mucho que estén acá y poder hablar con personas que tienen más de una década en todo esto es para mí una alegría enorme. Me parece genial. Así que vamos a arrancar de inmediato. Quiero partir hablando del quizás ex jailbreak imparcheable, el ex de por vida. Vamos a ver qué es lo que ocurre de Check Rain. Esta semana estuvimos compartiendo la noticia de que uno de los integrantes de este equipo
llamado Sigusa había estado realizando algunas actualizaciones en el GitHub que pertenece a este jailbreak, específicamente en el sector de Pongo OS, que es un sistema operativo que ayuda a estar inyectando todo lo que es el código para el jailbreak, incluso antes de que arranque iOS, antes que cargue el sistema operativo, ya de inmediato empieza a hacer de las suyas Pongo OS para conseguir el jailbreak. Y tenemos esta actualización, y lo que a mí me llama la atención, y es lo que le quiero preguntar a ustedes, el equipo de CheckRain, bueno, cuando uno abre la herramienta aparecen varios integrantes y otro listado de agradecimiento, en verdad son varias personas, pero solamente Sigusa se ve trabajando en esto. Entonces, ¿qué pasará? Luca Todesco a lo mejor le pasó la bandera, le cedió el liderazgo a él. ¿Será que es el único que está trabajando? Porque me sorprende que el resto no haya hecho algo, porque imagino, o a lo mejor dentro del GitHub no todos tienen los permisos para estar subiendo las contribuciones que realizan. ¿Qué pasó? ¿Se está desinflando este jailbreak? ¿Está flojo? ¿Es el único que tiene ánimo de trabajar? De parte de ellos no tenemos ninguna confirmación. Ellos no han dicho nada, sin que no han lanzado el jailbreak porque no tienen deseo de hacerlo o porque Apple lo puso muy seguro a iOS 15. No tenemos esa confirmación, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué vemos solamente a Sigusa dando la cara, por decirlo de una manera, aunque en su Twitter Sigusa ni habló de esa actualización, o sea, como que él anda metido en otras cosas? Entonces, ¿qué piensas? ¿Qué crees tú, Yanni? ¿A qué se debe esto de que solamente vemos actividad de parte de Sigusa? Yo creo que en parte puede ser también la época, porque hay que pensar también que hay mucha gente que está de vacaciones o que no están enfocados 100% a Jailbreak, seguramente tengan también proyectos personales y cosas que hacer. Eh, yo lo esperaría porque realmente creo que va a salir, como todos los años y como siempre nos sorprenden y nos sacan un Jailbreak, que la verdad que se agradece muchísimo. Este, es cuestión de esperar y dar tiempo, creo yo. Hay gente que a veces no quiere, no que no quiera, no puede contribuir a veces y hay que entenderlo también. El tiempo es tiempo que nos regalan y tiempo que no se es pagado, no se le paga, no es remunerado. Correcto. Entonces, hay que tener un poco de paciencia, aunque bueno, creo que nos puede llegar a sorprender este mes o el próximo Ahí, con algo interesante. Si ahí. usa, la verdad que se puso las pilas, o sea, está ahí, está metiendo. iOS 15 es una versión completamente nueva. Aún no tenemos jailbreak en iOS 15. Entonces, es verdad que, por ejemplo, hay teléfonos que quedaron ya viejos y por eso hablamos de CheckRain que se está desactualizando. Cuando consigan con iOS 15, Apple no va a seguir invirtiendo en parchear ya CheckRain en iOS 15. Ya pusieron todo en el enlazador. Entonces, si se consigue, puede que sea más factible poder hacer en las siguientes versiones jailbreak. Y en tu caso, Iván, ¿qué crees tú que se deba esta solitaria actividad de parte de Sigusa? Yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, el jailbreak cada vez es más complicado de hacer. Apple incrementa medidas de seguridad. Este último iOS implica una dificultad tremenda el tema del jailbreak. Entonces, saltar este tipo de restricciones desde mi ignorancia, ¿no? Porque yo desconozco, pero tiene que ser complicadísimo. Entonces, también hay que pensar que este jailbreak, con el tiempo, no sé si la palabra se va desinflando, pero la cuestión es que el iPhone 10, que es el último iPhone compatible con este jailbreak, bueno, pues poco a poco va quedando obsoleto, sale el 11, sale el 12, sale el 13, sale el 14, sale el 15 y llegará un momento en que pues este jailbreak quedará en el olvido, ¿no? Pero yo creo que sí están trabajando en ello. Como decía el compañero, pues todo el mundo tiene su vida, tiene su trabajo, tiene sus quehaceres. Hay que ver también si detrás del nombre, Sigusa, hay un equipo también ayudándole a trabajar, ¿no? Entonces hay muchas cosas que desde fuera se desconocen. Pero bueno, esto tiene que ser complicadísimo. Nosotros, como digo yo, solo lo disfrutamos. Y parece que en cuanto le damos al botón de jailbreak nos olvidamos de todo lo que tiene que llevar esto, que tiene que ser Muy una cierto. barbaridad. Y yo estoy convencido de que el jailbreak va a salir exactamente igual. Lo que pasa es que cada versión que vaya saliendo costará un poquito más. Pero lo de siempre, paciencia y a esperar, nada más. Mira, yo lo que rescato de todo esto, Iván y Yanni, es que al menos vemos actividad de parte del equipo.
Entonces era algo que no habíamos visto y es algo que a nosotros por lo menos nos interesa. Yo creo que hay varias personas que tienen las notificaciones activadas con Luca Todesco, con la cuenta de CheckRank para ver si lanzan alguna publicación. Estamos ansiosos de saber qué está pasando con esta herramienta y por lo menos sabemos que no está muerta, que están ahí metiendo mano y obviamente lo van haciendo cada uno en su ritmo. Me quedo con lo que dice Yanni de que es un trabajo que no es remunerado, que lo ocupa más encima de su tiempo libre para estarlo realizando y tal como dice Iván, ignoramos qué tantas cosas hay detrás, el conocimiento que hay que tener para poder estar metiéndose en esto y finalmente conseguir la herramienta. Claro, es muy fácil exigir. Quiero que me la pasen y preguntar y preguntar y preguntar y no hacer nada. Hay algunos que yo, en lo personal, tengo el contacto con algunos de los integrantes de CheckRank, pero ni siquiera a ellos les pregunto porque no los quiero hostigar ni hacer sentir mal en ninguna manera. Simplemente quiero que hagan su trabajo, darles tranquilidad y evitar que se vaya a generar a lo mejor algún quiebre, no sé, uno no sabe qué tan sensibles pueden ser, pero seguir aguardando ahí nada más. Hay actividad, el GitHub está con movimiento, Sigusa, si no me equivoco, lleva dándole mantenimiento a aquello, o sea, ha estado actualizándolo en octubre, noviembre, en febrero también, entonces fue como que ya, están ahí. Entonces es la tranquilidad que hay, ahí nada más, y seguir aguardando. Ahí ya ni se arriesgaba con una fecha, decía que este mes o el próximo, y en tu caso, Iván, es que ¿qué crees parece tú? que es que esto da para muchos temas, ¿no? El famoso se ha tratado, lo trató usted, profe, creo recordar hace un par de semanas, si el jailbreak fuese de pago, ¿pagarías por tener el jailbreak? Bien, entonces, esta gente hace todo esto gratis y parece como que todos los días tienen que poner, hoy hemos hecho esto, hoy hemos hecho esto otro, hoy hemos conseguido hacer esto y vamos a conseguir que la herramienta haga esto otro de aquí. Esto, que un día ponga, pues vamos a sacar el jailbreak en febrero. Luego, pero en vez de febrero va a ser exactamente el día 13. No, lo vamos a sacar luego a las 6 de la tarde. No, luego va... Entonces, la gente espera noticias constantes y, bueno, pues eso no puede ser, ¿no? En este mundo, como digo yo, la paciencia es necesaria, no, lo siguiente, si no... Entonces, bueno, toca esperar y ya queda un día menos, ya queda poquito, yo creo. Exacto, esa es la actitud, el saber que es un día menos para el día de la liberación. Hay que seguir aguardando nada más, esperar y no desesperar, como lo mencionamos en varias oportunidades. Y ahora pasándonos a otro jailbreak, no al de CheckRank, sino que al de Uncover, que, bueno, durante estos días recibió una, digamos, una buena noticia a la comunidad porque se estuvo compartiendo un escrito, un informe, parte de una vulnerabilidad y cómo estar explotándola desde iOS 15.1 hacia abajo. Lo estuvo compartiendo Brady App. En un inicio él mostró una captura de pantalla bastante prometedora, luego dijo que en 2 meses lo iba a liberar, luego pidió disculpas, dijo no eran 2 meses literales, pero luego pasó una semana y finalmente ocurrió la liberación. Hay una posibilidad de que como Apple lo parcheó aquello en 15.2 la versión final, a lo mejor en alguna de las betas todavía sigue siendo vulnerable con lo que estuvo compartiendo o Ian Beer, que también ya hizo una liberación, o Brady App. Entonces el consejo que se estaba entregando que a todas las personas que estaban desde 15.2 hacia arriba bajasen a 15.2 beta 1. Obviamente no es el caso de ustedes, ahí 14.1 y 14.8 teniendo jailbreak, ustedes saben que están en iOS 20, están en el futuro, hacen más que iOS 15, no hay que ni siquiera sentirse tentado con iOS 15 una vez que uno tiene el jailbreak. Entonces, pero la pregunta que les tengo que hacer, yo que estoy en 15.2 beta 1 me preocupa que cuando salga el jailbreak si es que va a ser compatible o no. Entonces, por eso les quiero preguntar a ustedes, ¿creen que la beta 1 va a haber un jailbreak o no? Y les pregunto porque hay unas fechas que hay que tener ahí bien en claro. Cuando Brady App realiza esta liberación, lo bueno que de esta liberación, una información que hay allí, es que él muestra la fecha en la cual él la reportó a Apple. Y él la reportó el 17 de octubre. Tenemos que Ian Beer, también él mostró la fecha que lo reportó, fue el 8 de octubre del pasado año, y por eso pasan los 90 días y la liberación ocurre recién en febrero. Pero la pregunta es, la beta 1 salió el 27 de octubre, 10 días después de la de Brady App y muchos más días después que la de Ian Beer. ¿Creen que en esos 10 días
se dedicaron a tapar esta vulnerabilidad y quien les habla no va a tener jailbreak porque ya está parchado 15.2 beta 1? ¿O creen que a lo mejor lo parcharon después de algo muy complejo y les tomó más tiempo? ¿Qué creen? Porque están las dos posibilidades, ¿cierto? De que sí lo hayan hecho o que lo hayan hecho a lo mejor en la beta 2 y luego ya cuando salió la versión final. En tu caso, Iván, ¿qué crees tú? ¿Crees que está parcheado? Esto es Yo netamente creo, opinión, solo opinión, sí, porque sí, no sabemos nada todavía. ¿Qué opinas tú? nada. Yo creo que Apple haría muy mal si no lo hubiese solucionado. Tenemos que Ujú, pensar que sí, gastan muchísimo dinero en seguridad, gastan muchísimo dinero en premiar a todos aquellos que les dan una vulnerabilidad para luego ver esos fallos del sistema operativo, ujú, pero no sabemos si en la beta estará. Yo quiero pensar que se va a poder hacer jailbreak en la beta, porque a mí, por ejemplo, yo ahora tengo un iPhone 12, creo recordar que en el iPhone 10 que tuve, no recuerdo exactamente, yo tuve que hacer un jailbreak en una beta, porque no recuerdo qué versión exactamente era, pero no había jailbreak, yo me acababa de comprar el iPhone 10, creo que era, y gracias a usted me dijo, podemos bajar a la beta X, no recuerdo cuál era, ujú. y ahí sí tenemos, y yo pude hacer el jailbreak porque en Genial. esa beta sí había jailbreak. Entonces quiero pensar que aquí va a pasar igual, que en la beta se va a poder hacer el jailbreak y bueno, ojalá sea así, Ujú. porque bueno, una persona, en este caso como usted, acostumbrada a jailbreak, si tenemos que esperar a punto 3, por ejemplo, ya Ah, la espera es más dura. ujú. Se hace más Pero sí, larga. yo creo que sí va, yo creo que sí que va a haber en la beta. Ya, podríamos decir que es un comentario optimista. Y en tu caso, Gianni, Sí, ¿mantiene el mismo optimismo? Mira, Recuerden, es solo opinión, nosotros no sabemos nada todavía, no sí, sale el jailbreak, pero la fecha de hoy, ¿qué crees tú? ¿Cómo se mueve eso? yo creo que todas las betas llevan una planificación. Y siendo una beta en 10 días, es posible que lo hayan parchado, pero a mí me queda la esperanza de que no. Porque teniendo planificada unas ciertas mejoras para cada beta, no creo que hayan tirado toda la planificación para poder arreglar una vulnerabilidad que haya salido, sabiendo que en 10 días van a poder hacer una nueva planificación para la segunda beta. Y ahí sí parcharlo. Ujú. O para lanzarlo. Entonces, me suena que es posible que sea vulnerable. Otra cosa es que después que lo añaden a la herramienta, que también es otra pregunta, porque pueden dejarlo hasta 15.1 y ya está. Ujú. Bueno, y tendrán que ir haciendo ellos también las pruebas. Yo creo que el Exacto. 15.2.1 es algo que se ha hablado durante hartos días y vamos a ver si es que lo consideran también. Yo creo que diste en el clavo allí entre los dos, me gustan las opiniones que dan. Primero, Iván, con esa luz al final del túnel, diciendo de que yo tuve un jailbreak en una beta, es posible, se puede conseguir, se instala un tweak y el mensajito de la actualización desaparece y ya, me sigue molestando, pero me acostumbré, pero me molesta. Y lo que dice Yanni me llama la atención que, o sea, hay una planificación y lo hemos visto. Hay veces que Apple, no sé, sacó iOS 15.2 y al otro día, a los 2 días, pa, 15.2 beta 1, ya como que sale de inmediato, como que ya la tenían lista, ¿cierto? Y como que esa es la que la lanzan. Entonces, en esa planificación, yo me voy a agarrar de allí y ahí va a estar mi optimismo. En que, Total. claro, a veces sale una versión y de repente ya, y vamos con la beta, y pum, ya por tira la beta de inmediato. Entonces, puede ser. Puede ser que en esos 10 días no se haya parcheado. El tema es que yo estuve probando el otro día con un teléfono que tengo de pruebas para estar bajando a la beta 1 y ya no servía ya. Entonces, los que siguieron el consejo, muchas gracias por haber seguido el consejo a guardar, nada más ser pacientes, cosa que se ha estado repitiendo y han mencionado ambos acá en este video. Pero si no lo hicieron, ya sin llori, ¿cierto? Se les dijo por todos los tonos, se hizo directos, se hizo tutoriales, en noticiero, o sea, ¿cómo más? Pero esperemos que lo hayan seguido el consejo. Y bueno, lo que llamó también la atención de la liberación, este escrito que estuvo compartiendo Brady App, es que no era algo tan completo. O sea, si lo comparamos con Ian Beer, o sea, Ian Beer tiene el proyecto cero, tiene su blog y comparten el código fuente, todo un código, una explicación. Pero el de Brady App en extensión incluso era más breve.
entregaba como una explicación simplemente de lo que, ahí está. Y bueno, ya vemos que hay usuarios como Peter Pan que él lo tomó y claro, y con las instrucciones que le dio, pudo ir avanzando. Es como que al buen entendedor, pocas palabras, ahí la dejo. Entonces, si ustedes son capaces de entender lo que yo les digo, van a llegar lejos y hay personas que ya lo han tomado. Y sin duda, Pon2Own de Uncover, el líder, ha demostrado en este tiempo que tiene el talento para conseguirlo y que cuando no le pasan las vulnerabilidades completas, con una índice nada más, con un poco algo, él puede armar su propio exploit. Entonces, nos hallamos en un escenario donde, esperando el jailbreak de Uncover, que es como el que ha sacado la cara por la comunidad durante ya este último tiempo, yo igual espero que Coolstar con Taurin lo actualice y lo puedan hacer. Sería bueno que ellos sigan en esta escena, pero si no, seguiremos con uno, ¿cierto? No es un tema de rivalidad, nos gusta el jailbreak, no la herramienta en sí. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué irá a pasar con esta vulnerabilidad que liberó Brighty App? ¿Será que Pon2Own, el líder de Uncover, va a escribir su propia vulnerabilidad, su propio exploit a partir de aquello? Porque ya lo hizo al menos con el Cicuta Virosa, desde iOS 14 hasta 14.3. Sabemos que el Mother Pwner incluso le pasó la vulnerabilidad a Coolstar, y no logró llegar al jailbreak, y vemos que Uncover no tenía ese acceso anticipado y al final de cuentas lo consiguió primero. ¿Será que esa es la opción? O lo que ocurrió en los otros dos jailbreak, el de 14.5.1 y el de 14.8, donde está Yanni ahora, que vimos que Linus Hens con el Fugu 14 y que el chinito de Pattern le pasaron la vulnerabilidad a él en privado. O sea, hubo una conversación, hay una confianza, hay como un respeto, y no creo que eso sea por un desmerecimiento a lo mejor a Coolstar, porque el tema es que Coolstar tiene su herramienta en código abierto y pueden ver la vulnerabilidad al 100%, y al menos el chinito de Pattern dijo que no la quiso compartir porque sabía que personas malintencionadas podían ocupar la vulnerabilidad y se podía llegar incluso mucho más lejos. O sea, se puede efectivamente, o sea, el jailbreak es quitarle la seguridad igual a tu dispositivo para conseguir otras mejoras. Es como una cosa por otra, ese es el sacrificio para realizar. Entonces la pregunta es, para cerrar ahora, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué va a hacer el líder de Uncover? ¿Será que él ahora estará en conversaciones con Brighty App? Porque cuando Brighty App hizo la publicación, las personas que comentaron, o sea, estaba Pattern comentando, estaba Peter Pan comentando ahí en la publicación. Entonces hay personas que son importantes dentro de nuestra comunidad. Está el Binary Boy también comentando, que uno dice, wow, ¿será que todos ellos irán a apoyar para que salga el jailbreak? ¿O Pon2Own se las va a arreglar solo? Y lo otro que hay que ver es el desafío del rootless, ¿cierto? Porque una cosa es tener la herramienta y después, ya, ahora hagámoslo del tipo rootless. ¿Qué creen que va a pasar de estas tres opciones? Escribe su propio exploit, alternativa B. ¿Hay algún apoyo ahí en privado? Alternativa C, ninguna de las anteriores. La seguridad de Apple es más grande y aunque estén estas vulnerabilidades no se va a poder hacer todavía. ¿Qué crees tú, Yanni? ¿Qué crees que va a pasar? Sí, algo me ha dado la experiencia en lo que es la programación y lo que es todo este entorno que existe en la informática, es que las cosas se comparten. Y más si hay confianza y se apoyan, se ven los tweets, cómo hacen chistes entre ellos. Sí. Realmente hay una afinidad y yo voy por la opción que se lo van a compartir al código y que vamos a tener una herramienta pronto. Y por otro lado, que un jailbreak en iOS 15 va a ser la bomba, porque vamos a contar con bastantes cosas nuevas, Siri offline y cosas interesantes. La verdad que esperándolo yo también ahí, la verdad que entusiasmado. Así es. Y en tu caso, Iván, ¿qué crees tú? ¿Qué va a pasar con Pon2Own? Yo también pienso igual. Yo creo que lo van a compartir. Es difícil de saber, no sabemos seguro cuándo lo tengan que van a hacer, qué tal está ese exploit, si están muy pulidos, si no. Pero tanto si es una cosa como otra, bueno, desde ya hace años lo que ha demostrado el líder de Uncover en este caso es que sacará su herramienta y la sacará fiable 100%. Y es de lo que se trata, es lo que nos interesa, ¿no? Yo creo que sí lo van a compartir, yo creo que sí. Sería lo ideal, creo yo. Sí. Y es lo que todos queremos en este momento. Hay algunos que piensan que la espera del jailbreak, esta es la más larga que se ha tenido, y bueno, hay que contar que en el día en el cual se publicó este podcast, que fue el 27 de septiembre, se cumple un año exacto, desde hoy domingo 27, desde la fecha en la cual salió el primer jailbreak de iOS 14.
Hay que pensar que estábamos en iOS 14.0 y no había jailbreak, 14.1 no había jailbreak, 14.2 no había jailbreak, 14.3 y un 27 de febrero del año pasado salió el jailbreak. Entonces no es la espera más larga, aunque podría transformarse en ella, el tiempo lo dirá. Esperamos que ellos estén apoyando, obviamente, y que entre todos se pueda hacer algo. Porque hay algunos que, de hecho estaba pensando esto, que si comparo lo que liberó Brighty App, que ustedes me imagino que vieron la publicación, no era tan larga en sí, versus lo que compartió el chinito de Pattern con el jailbreak hasta 14.8. Él ni siquiera compartió un escrito, él compartió un tweet y un video, nada más. Y ahí lo dejó. Entonces, pero vimos que ocurrió una conversación. No sabemos si quién contactó a quién. No sabemos si Pontuom le escribió un mensaje por privado o Pattern le escribió a él. No sabemos qué habrá sucedido, pero finalmente la colaboración ocurrió. No sabemos quién contactó a quién con Fugu 14, si fue Linus Hens con Pontuom o viceversa, pero la comunicación ocurrió y en ese caso incluso se metió hasta Alstor, ¿recuerdan? O sea, fue ahí un triángulo, Linus Hens, Uncover y Alstor, los tres juntos, ¡pum!, sacaron hasta 14.5.1. Entonces, de que hay apoyo en estos tiempos es bueno, ya que las cosas se ponen tan difíciles. Yo soy un convencido que Brandon Assad, trabajador que tenía Google en el proyecto cero, responsable de todo esto, o alguien más, pero si la cosa está difícil en iOS 15, o sea, yo ni quiero pensar en iOS 16, no quiero ni imaginarlo. Ya estamos... y Tim Cook nervioso hablando de Alstor y de sideloading. Sí, fue gracioso. Lo tienen en la mira ya. Algo le van a hacer, lo tienen en la mira. Y está bien, o sea, el tema de la seguridad que dice Tim Cook está bien, pero es que al mismo tiempo nos encierran tanto. Por eso necesitamos el jailbreak, el salir de la cárcel. Sí. Yo es lo que comentaba también un poquito antes, que verdaderamente no sabemos todo lo que hay detrás de lo que es la salida de una herramienta de jailbreak. No sabemos los pasos que hay que dar, el esfuerzo que hace cada uno, las conversaciones que tienen unas personas entre otras. Esto tiene que ser muy complejo. Entonces, bueno, cuando salga a lo mejor se desvelarán cosas, se dirá, pues, este señor habló con este señor hizo esto. Bueno, paciencia. Paciencia ante todo, así es. Bueno, entonces de esta manera nos vamos despidiendo, chiquillos. Yo les quiero agradecer un montón, de verdad, esta oportunidad de conversar. ¿Hay algunas palabras, Yanis, que quieras entregar antes de concluir? Nada, un saludo a toda la comunidad y la verdad que aquí estamos preparados para lo que sea, para el futuro y bueno, a esperar y siempre positivos ahí. Gracias, Yanis. Gracias por haber aceptado, gracias por todo tu apoyo, siempre estar ahí presente. Lo mismo contigo, Iván. ¿Hay algo que quieras mencionar? Sí, profe, dos cosas nada más. Primero, darle las gracias por darme la opción de opinar en este canal, que considero que tiene un mérito tremendo. 100.000, bueno, más de 100.000 suscriptores en un canal con una temática tan concreta y al mismo tiempo tan minoritaria, ¿no? Porque ¿cuántos somos las personas que... Poquito, creo yo. Muy poquitas, ¿no? Pues tiene mucho mérito. Entonces, subir un vídeo diario durante años, con lo que supone una persona que trabaja, que tiene su familia, bueno, yo le doy las gracias en cada vídeo que veo en su canal y aprovecho también pues para dárselo en persona. Y segundo, comentarle a toda la gente pues que quiere tener un jailbreak, lo que se dice siempre, esperen en la versión más baja. ¿Por qué subir? ¿Qué te hace el querer subir de versión? ¿Qué te va a aportar estar, en este caso, por ejemplo, en 15.0 a subir a 15.1, de 15.1 a subir a 15.2? ¿Qué te aporta? Entonces, esperen en la versión más baja, guardar los SH y paciencia. No hay nada mejor que esperar un jailbreak desde un jailbreak. Ahí no tienes prisa por nada. Exacto. Entonces, nada más. Así es. Ánimo y felicidades y encantado también de estar con Yanni, que no le conocía y nada, un placer. Bueno, me alegro que ustedes dos tengan su jailbreak, disfrútenlo, cuídenlo, por mientras acá yo seguiré esperando y cuando algo ocurra ustedes saben que las novedades se van a compartir en este canal, en las redes,
para que todos ya podamos estar disfrutando finalmente este ansiado jailbreak en iOS 15. Así que se despide Gianni y Don Iván desde España y el profe Juan Antonio al otro lado del charco en Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao. Chao.